Al ir a comprar una joya para su esposa, el millonario quedó paralizado al ver el colgante de la vendedora, el mismo que le dio a su hija antes de desaparecer hace 18 años. José Luis Ramírez siempre había sido conocido por su éxito. Un hombre de negocios respetado, admirado por muchos, que desde joven había amasado una fortuna que le permitió vivir rodeado de lujos. Pero detrás de esa fachada imponente, había un hombre roto, atrapado en una tristeza profunda que pocos podían comprender. Los días de gloria parecían haber quedado atrás. Su primera esposa, María, había sido el amor de su vida. Durante 25 años, compartieron una vida llena de momentos felices, construyendo juntos un hogar envidiable y esperando, con ansias, el nacimiento de su hija. Camila llegó como una bendición, el milagro que ambos esperaban para completar su felicidad. Pero la tragedia golpeó duro cuando María falleció durante el parto, dejando a José Luis solo con una niña recién nacida y un corazón destrozado. Los primeros años fueron duros. José Luis se dedicó por completo a Camila, intentando llenar el vacío que había dejado la ausencia de María. Cada sonrisa de su hija le recordaba lo que había perdido, pero también lo mantenía firme, dándole un propósito en la vida. Sin embargo, el destino no había terminado de ser cruel con él. Años después, cuando Camila tenía 7 años, desapareció sin dejar rastro. Una tarde de verano, mientras jugaba en el jardín de su mansión, simplemente se esfumó. La angustia de José Luis fue inmediata. Movió cielo y tierra, contrató detectives, ofreció recompensas y buscó respuestas que nunca llegaron. El vacío que ya lo consumía se hizo aún más profundo, y la vida que había construido comenzó a desmoronarse lentamente. A pesar de sus esfuerzos, los años pasaron sin noticias de Camila y el dolor constante lo convirtió en un hombre distante, casi irreconocible. Con el tiempo, conoció a Vanessa, una mujer joven y encantadora que parecía devolverle un poco de luz a su vida sombría. Vanessa era todo lo que José Luis necesitaba en ese momento: compañía, apoyo y una distracción del sufrimiento que lo asfixiaba. Se casaron al poco tiempo, y aunque Vanessa asumió el papel de esposa, nunca llegó a llenar el vacío que Camila había dejado. Su relación se mantuvo distante, casi mecánica, como si ambos estuvieran juntos más por conveniencia que por amor. José Luis, sumido en sus negocios y en su tristeza, rara vez se permitía pensar en otra cosa que no fuera el trabajo. El aniversario de Vanessa se acercaba, y aunque sus sentimientos hacia ella eran fríos, decidió comprarle un regalo. Era lo menos que podía hacer después de todo lo que habían pasado juntos. Esa mañana, se levantó con la determinación de encontrar algo que pudiera demostrarle su aprecio, aunque fuera mínimo. Se dirigió a una de las joyerías más exclusivas de la ciudad. El establecimiento, decorado con elegancia, irradiaba lujo en cada rincón. Mientras caminaba entre los escaparates brillantes, observando las piezas cuidadosamente diseñadas, sintió una extraña calma. Las joyas siempre habían sido algo simbólico en su vida. Le recordaban a María, y cada vez que compraba una, sentía que la honraba de alguna manera. Pero entonces, algo capturó su atención y lo detuvo en seco. Allí, detrás del mostrador, estaba una joven vendedora que llevaba un collar con un pingente que le resultaba aterradoramente familiar. Era un pequeño corazón de oro, idéntico al que él había mandado hacer para Camila poco antes de su desaparición. Su corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de incredulidad se apoderó de él. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en el pingente. La joven vendedora notó su mirada y le dedicó una sonrisa educada, pero José Luis apenas pudo responder. Sus pensamientos volaban. ¿Cómo era posible que ese collar estuviera allí? ¿Podría ser una simple coincidencia? El mundo a su alrededor pareció detenerse, y lo único que importaba en ese momento era descubrir la verdad. Con voz temblorosa, le preguntó a la vendedora: «Disculpa, ese pingente que llevas, ¿de dónde lo sacaste?». La joven, sorprendida por la pregunta, se llevó la mano al cuello, tocando el pequeño corazón dorado. «Oh,
Este es un regalo que me hicieron hace muchos años. No recuerdo muy bien de quién fue. Creo que lo tengo desde que era niña. Respondió con una sonrisa tranquila. El pecho de José Luis se apretó. ¿Sería posible que esa joven fuera...? No, era una locura. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la similitud del pingente con el que él había mandado hacer para su hija. Cada fibra de su ser le decía que había más en esa historia, que no podía ser solo una coincidencia. Sin decir más, pagó por el regalo que había escogido para Vanessa y salió de la tienda, pero sus pensamientos permanecieron en ese collar y en la joven que lo llevaba. Algo no cuadraba, y sabía que no podría descansar hasta obtener respuestas. El resto del día, José Luis no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en la joyería. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pequeño corazón dorado colgando del cuello de la joven vendedora. Su mente viajaba a años atrás, cuando había mandado hacer un collar idéntico para Camila, como un símbolo del amor incondicional que sentía por su hija. El mismo que nunca había podido ver brillar en su cuello, ya que poco después de recibirlo, Camila desapareció. De vuelta en casa, Vanessa lo recibió con una sonrisa falsa. El ambiente en la mansión siempre había sido frío, pero desde hacía unos meses, la tensión entre ellos había aumentado. José Luis, encerrado en su propio mundo de recuerdos, apenas se percataba de los intentos de Vanessa por mantener una apariencia de matrimonio perfecto. Esa noche, mientras cenaban, Vanessa intentó iniciar una conversación. «¿Y cómo te fue hoy, cariño?», preguntó ella con un tono demasiado dulce. José Luis apenas levantó la vista de su plato. «Bien, fui a la joyería a comprarte un regalo para tu cumpleaños». Vanessa sonrió, aunque notó la falta de entusiasmo en la voz de su marido. «Siempre tan atento», dijo ella, aunque su voz tenía un tinte de ironía. José Luis no respondió. Su mente seguía ocupada con el recuerdo del pingente. Después de cenar, subió a su despacho con el pretexto de trabajar, pero en realidad no podía concentrarse en otra cosa que no fuera aquella joya. Se sentó frente a su escritorio y miró el vacío, su mente buscando respuestas. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Necesitaba descubrir más sobre esa joven, sobre su historia y, sobre todo, sobre el origen de ese collar. Al día siguiente, regresó a la joyería, decidido a saber más. La joven vendedora estaba nuevamente detrás del mostrador, atendiendo a otros clientes con una sonrisa profesional. José Luis se acercó, intentando mantener la calma, pero la ansiedad le oprimía el pecho. «Disculpa, no tuve oportunidad de presentarme ayer. Me llamo José Luis Ramírez», dijo, extendiendo la mano. La joven vendedora lo miró sorprendida, pero estrechó su mano con educación. «Un placer, señor Ramírez. Yo soy Camila». El corazón de José Luis dio un vuelco al escuchar ese nombre. Camila. Podía ser una coincidencia, pero algo dentro de él le decía que no lo era. Trató de controlar sus emociones mientras la observaba con detenimiento. ¿Sería posible que esta joven fuera su hija desaparecida? ¿O solo era un cruel juego del destino? «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Camila?», preguntó con voz controlada, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo. «Unos 5 años, creo», respondió ella sin darle demasiada importancia. «¿Y antes de eso?», insistió él, tratando de averiguar más sobre su pasado. «Antes, no estoy muy segura. Fui adoptada cuando era pequeña, así que no tengo muchos recuerdos de mi infancia», dijo con una sonrisa triste, como si esa información fuera un tema recurrente en su vida. José Luis sintió un nudo en la garganta. Adoptada, todo encajaba, pero no podía precipitarse. Necesitaba más pruebas, más certezas antes de permitirse creer que su hija estaba parada frente a él. Agradeció a Camila por la conversación y se marchó, pero no sin antes anotar mentalmente todos los detalles de la breve charla. De regreso en su coche, los pensamientos corrían por su mente como una tormenta. Si esa joven era realmente su hija, ¿cómo era posible que hubiera terminado allí, trabajando en una joyería, sin recordar nada de su pasado?
¿Quiénes eran sus supuestos padres adoptivos? ¿Y qué había pasado realmente el día de su desaparición? Esa noche, en su casa, decidió que no podía investigar esto solo. Necesitaba ayuda. Llamó a un viejo amigo, un detective privado de confianza que había trabajado para él en casos anteriores. «Francisco, necesito que investigues a alguien para mí. Es delicado», dijo José Luis, con la voz cargada de tensión. «Por supuesto, José Luis. ¿De quién se trata?» «Una joven que trabaja en una joyería. Se llama Camila. Quiero saber todo sobre ella, su pasado, su adopción, lo que puedas encontrar». Francisco no hizo preguntas. Sabía que si José Luis estaba pidiendo su ayuda, debía de tratarse de algo importante. Prometió investigar de inmediato y tener respuestas en pocos días. Durante esos días de espera, José Luis trató de mantener la calma, pero cada vez que veía a Vanessa, sentía una incomodidad creciente. Algo en su actitud le resultaba extraño. ¿Por qué no parecía afectada por nada? ¿Acaso sabía más de lo que decía? José Luis comenzó a sospechar que Vanessa podría estar ocultando algo, aunque no sabía exactamente qué. Finalmente, una semana después, Francisco lo llamó. «José Luis, tengo información que deberías ver. Nos encontramos mañana en mi oficina». José Luis colgó el teléfono con el corazón acelerado. El momento de la verdad se acercaba, y aunque una parte de él quería desesperadamente que Camila fuera su hija, otra parte temía lo que esa verdad podría desenterrar. Al día siguiente, José Luis se levantó temprano, incapaz de dormir por la ansiedad que le causaba la reunión con Francisco. Se vistió con la misma precisión de siempre, pero su mente estaba lejos de su rutina diaria. Durante todo el trayecto hacia la oficina del detective, su corazón latía con fuerza, y aunque intentaba mantener la calma, la incertidumbre lo consumía. Al llegar a la oficina, Francisco lo recibió con un apretón de manos firme y una mirada seria. Sabía que lo que iba a revelar cambiaría la vida de su viejo amigo. «Toma asiento, José Luis. Esto es más complicado de lo que pensábamos», dijo Francisco mientras abría una carpeta con varios documentos y fotografías. José Luis se sentó frente a él, observando cómo el detective acomodaba los papeles sobre el escritorio. Sabía que la respuesta que tanto buscaba estaba a punto de ser revelada. «Empecé investigando los registros de adopción, como me pediste. Lo que encontré fue inusual», dijo Francisco, dejando que el suspenso se asentara en la sala. Camila fue adoptada por una pareja hace 18 años. Sus padres adoptivos vivían en un pequeño pueblo al sur de la ciudad, pero murieron en un accidente cuando ella era aún adolescente. Después de eso, fue criada por unos familiares lejanos. «¿Un accidente?», preguntó José Luis, tratando de asimilar la información. «¿Y qué más? Aquí es donde las cosas se vuelven raras. No hay registros claros de dónde fue encontrada antes de la adopción. La información está incompleta. Es como si alguien hubiera querido borrar o alterar ciertos datos». José Luis sintió una punzada en el estómago. Su intuición le decía que esto no era una simple coincidencia. ¿Pero qué significaba todo esto? «¿Qué quieres decir con que la información está incompleta?», insistió inclinándose hacia adelante. Francisco lo miró directamente a los ojos con una mezcla de preocupación y seriedad. «No hay detalles sobre quién la entregó para adopción, ni registros médicos o de nacimiento claros. Es como si hubiera aparecido de la nada. Todo lo que pude rastrear es que la llevaron a un orfanato, pero no hay registros de cómo llegó ahí». José Luis se reclinó en su silla, aturdido por lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que no hubiera ningún registro claro del pasado de Camila? Si de verdad era su hija, ¿cómo había llegado a esa situación? «¿Y hay algo más?», preguntó aunque temía la respuesta. Francisco asintió lentamente y sacó una fotografía del expediente. Era una imagen de Camila cuando era niña, poco después de ser adoptada. Al verla, José Luis sintió un golpe en el pecho. Aunque la foto era borrosa, había algo en los ojos de la niña que le resultaba inconfundible. Esa mirada era la misma que había visto en los ojos de su pequeña Camila antes de que desapareciera. «Es ella», susurró, casi sin aliento. Francisco lo observó en silencio.
permitiendo que José Luis procesara la información. Había trabajado en muchos casos a lo largo de los años, pero nunca había visto a su amigo tan afectado. Todavía no tenemos una prueba definitiva, pero todo apunta a que esta joven podría ser tu hija, dijo Francisco con cautela. Lo es, afirmó José Luis con una convicción que no había sentido en años. Lo sé en el fondo de mi corazón. Sin embargo, la verdad era que aún había muchas piezas faltantes. La adopción, la falta de registros, el accidente de los padres adoptivos. Todo parecía demasiado conveniente, demasiado planificado. Había algo más en esta historia, algo que todavía no podía ver con claridad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Francisco, siempre práctico. José Luis se tomó un momento para pensar. Lo lógico sería buscar pruebas más contundentes, tal vez un examen de ADN. Pero, al mismo tiempo, sabía que acercarse demasiado rápido podría asustar a Camila y complicar aún más las cosas. Tenía que proceder con cuidado, de forma que no la alejara antes de poder confirmar sus sospechas. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo finalmente. «No puedo ir directamente hacia ella sin saber más. No quiero causarle más dolor, ni asustarla. Además, tengo que pensar en cómo manejar esto con Vanessa». Al mencionar el nombre de su esposa, una sombra cruzó el rostro de José Luis. Aunque hasta ese momento no había querido admitirlo, una creciente sospecha había comenzado a rondar su mente. Algo en el comportamiento de Vanessa durante los últimos años le había parecido fuera de lugar, pero hasta entonces no había tenido motivos para investigarlo más a fondo. Ahora, sin embargo, empezaba a dudar de todo. «Francisco», dijo, su voz más baja y seria, «quiero que investigues a Vanessa también. Algo en todo esto no me cuadra, y necesito saber si hay algo que ella me está ocultando». El detective lo miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Sabía que José Luis no tomaba decisiones impulsivas, y si estaba pidiendo que investigara a su propia esposa, debía de haber una buena razón. «De acuerdo, empezaré de inmediato», respondió Francisco, guardando los documentos en la carpeta y levantándose para despedir a su amigo. José Luis salió de la oficina del detective con una mezcla de emociones que apenas podía controlar. La posibilidad de que su hija estuviera viva, allí, tan cerca, lo llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo, la incertidumbre sobre Vanessa le provocaba una inquietud que no podía ignorar. De camino a casa, su mente no dejaba de girar en torno a una sola idea. ¿Qué más podría estar ocultando Vanessa? Y si de verdad ella estaba implicada en algo más oscuro, ¿cómo se enfrentaría a esa realidad? Cuando llegó a la mansión, Vanessa lo esperaba en la sala, con una expresión de aparente indiferencia. José Luis la observó detenidamente, tratando de encontrar alguna señal en su comportamiento que confirmara sus sospechas. Pero Vanessa, como siempre, mantenía su fachada impecable. «Llegas tarde», dijo ella, mientras se servía una copa de vino. «¿Todo bien en el trabajo?». José Luis asintió lentamente, sabiendo que ahora tenía que jugar con cuidado. «Sí, todo bien, solo algunos asuntos que atender». Pero en su interior sabía que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Esa noche, José Luis no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando al techo, recordando los días felices en los que su vida era mucho más simple. Recordaba a María, su primer amor, y cómo juntos esperaron con ansias la llegada de Camila. El amor que sentía por su hija era inmenso desde el primer momento en que la tuvo en sus brazos. Camila había sido una niña dulce, siempre sonriente, y su presencia había llenado el vacío que la muerte de María había dejado. Pero la desaparición de Camila había destrozado su mundo por completo. La había perdido, de la misma forma en que había perdido a María, y desde entonces su vida había estado marcada por el dolor y la culpa. Se había preguntado durante años si podría haber hecho algo diferente, si no hubiera sido tan confiado, tan descuidado. El recuerdo de aquella tarde fatídica en que desapareció seguía fresco en su mente, como una herida que nunca cicatrizaba. Era un día caluroso de verano, y Camila jugaba en el jardín de la mansión. José Luis estaba en su despacho, trabajando en uno de sus muchos proyectos, cuando de repente
el silencio lo envolvió. Se levantó para buscar a Camila, pero cuando llegó al jardín, ella ya no estaba. Al principio pensó que simplemente se había escondido, como solía hacer en sus juegos, pero a medida que pasaban los minutos y no la encontraba, el pánico comenzó a crecer en su pecho. Durante horas la buscó por toda la propiedad y cuando no la encontró, llamó a la policía. Los días siguientes fueron un infierno. Las autoridades investigaron cada rincón, hablaron con cada vecino y revisaron cada cámara de seguridad en los alrededores, pero no hubo ninguna pista. Camila simplemente había desaparecido. El dolor de aquellos días lo había marcado para siempre. La impotencia de no poder hacer nada lo consumió, y aunque con el tiempo intentó seguir adelante, la herida siempre estuvo ahí, latiendo bajo la superficie. Su vida con Vanessa, aunque parecía perfecta desde fuera, nunca llenó el vacío que Camila había dejado. Esa noche, mientras los recuerdos volvían a inundar su mente, algo dentro de él comenzó a encajar. Era como si siempre hubiera sabido, de alguna forma, que Camila no estaba perdida para siempre. Durante años había vivido con la esperanza de que algún día la encontraría, de que podría abrazarla de nuevo. Y ahora, después de tanto tiempo, esa posibilidad parecía más real que nunca. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Vanessa y bajó a su despacho. Necesitaba estar solo, pensar con claridad. Encendió la lámpara y se sentó en su silla, observando los viejos álbumes de fotos que tenía guardados en un cajón. Sacó uno y comenzó a pasar las páginas. Las imágenes de Camila, sonriente y feliz, le arrancaron una lágrima. ¿Cómo había sido posible que todo eso se hubiera desmoronado en un instante? Mientras miraba las fotos, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Durante todos esos años, había confiado ciegamente en Vanessa, creyendo que ella, como él, había sufrido la desaparición de Camila. Pero últimamente, su comportamiento distante, casi indiferente, había comenzado a levantar sospechas. ¿Por qué no parecía afectada por nada? ¿Por qué siempre se mostraba tan despreocupada cuando él mencionaba el pasado? La duda comenzó a arraigarse más profundamente en su mente. Sabía que Francisco ya estaba investigando a Vanessa, pero necesitaba más. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Al día siguiente, se dirigió de nuevo a la joyería. Esta vez, tenía un plan. Sabía que no podía precipitarse, pero también sabía que no podía esperar mucho más para confirmar lo que su corazón le decía. Entró en la tienda y se encontró con Camila, nuevamente detrás del mostrador, atendiendo a otro cliente. Al verla, su corazón se aceleró. Cuando terminó de atender al cliente, Camila lo reconoció y le dedicó una sonrisa cortés. «Señor Ramírez, es un placer volver a verlo. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy?» José Luis, tratando de sonar despreocupado, le devolvió la sonrisa. «Quería hacerte una pregunta, Camila. Sé que mencionaste que fuiste adoptada, pero me preguntaba, ¿has pensado alguna vez en investigar más sobre tu pasado? ¿Sobre quiénes eran tus verdaderos padres?» La pregunta pareció sorprender a Camila, que titubeó un momento antes de responder. «La verdad es que no lo he pensado mucho. Nunca tuve demasiada información, y mis padres adoptivos siempre me dijeron que no sabían mucho más que yo, pero supongo que a veces me pregunto qué habrá sido de ellos», dijo con una leve sonrisa triste. José Luis asintió, sintiendo cómo una corriente de emoción lo atravesaba. ¿Cómo le explicaría todo sin asustarla? ¿Cómo le diría que podía ser su padre, el hombre que la había buscado durante casi 2 décadas? «Si alguna vez decides investigar, me gustaría ayudarte», dijo finalmente, intentando sonar lo más natural posible. «Conozco a gente que podría hacer eso por ti». Camila lo miró, claramente sorprendida por el ofrecimiento, pero no dijo nada. Asintió con una sonrisa tímida y agradeció el gesto. De vuelta en casa, José Luis reflexionó sobre lo que acababa de hacer. Sabía que no podía forzar la situación, que tenía que proceder con cautela. Pero el tiempo apremiaba. Cada día que pasaba sin confirmar sus sospechas, lo llenaba de una ansiedad insoportable. Necesitaba una prueba, algo que no dejara lugar a dudas. Vanessa, por otro lado,
Parecía ajena a todo lo que estaba ocurriendo. José Luis la observaba más de cerca ahora, analizando cada uno de sus movimientos. Aunque seguía actuando de manera encantadora, había algo en su comportamiento que no terminaba de cuadrar. Estaba más distraída de lo normal, como si también ocultara algo. Aquella noche, José Luis se preparó para lo inevitable. Sabía que las piezas comenzaban a encajar, pero también que pronto tendría que enfrentarse no solo a la verdad sobre Camila, sino también a la verdad sobre Vanessa. La duda seguía creciendo dentro de él, y con cada día que pasaba, se acercaba más a la confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Durante los días que siguieron, José Luis se sumergió en una vorágine de pensamientos. Su mente no paraba de repasar cada detalle, cada conversación que había tenido con Camila. La posibilidad de que ella fuera su hija se hacía cada vez más fuerte, pero aún necesitaba algo más que su intuición para confirmarlo. La investigación de Francisco había levantado más preguntas que respuestas, y la tensión en su hogar con Vanessa comenzaba a hacerse evidente. José Luis había pasado años confiando en Vanessa, pero ahora empezaba a haber grietas en esa confianza. A lo largo de su matrimonio, ella había sido una esposa devota, aunque con el tiempo su relación se había vuelto más distante. José Luis siempre asumió que era el peso de la desaparición de Camila lo que había creado esa distancia. Pero ahora, después de lo que Francisco había descubierto, no podía evitar preguntarse si había algo más. Una mañana, Francisco lo llamó con urgencia en la voz. «José Luis, creo que deberías venir a mi oficina lo antes posible. He encontrado algo que necesitas ver». José Luis no dudó. En menos de una hora, estaba sentado frente al escritorio de Francisco, mirando los documentos que el detective había preparado. «He estado revisando más a fondo los registros de adopción de Camila, pero hay algo que no encaja», dijo Francisco, colocando los papeles sobre la mesa. «Los documentos han sido manipulados. Alguien se aseguró de que no hubiera rastros claros de quién la entregó para adopción, y sospecho que fue hecho intencionalmente». «¿Manipulados?», preguntó José Luis, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Sí, y no es solo eso. He estado investigando a Vanessa, como me pediste. No he encontrado pruebas contundentes aún, pero lo que he descubierto me hace pensar que ella sabe más de lo que está dejando ver». José Luis se quedó en silencio, procesando la información. Siempre había querido creer que Vanessa estaba tan afectada por la desaparición de Camila como él. Pero la frialdad de los últimos años, su indiferencia ante ciertos temas, ahora parecían signos claros de algo más oscuro. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó, aunque en el fondo ya empezaba a temer lo que vendría. Francisco respiró hondo antes de responder. «He descubierto que Vanessa ha estado en contacto con una persona desde hace varios años, alguien relacionado con la agencia de adopción que manejó el caso de Camila. No puedo decirte con certeza qué papel jugó, pero los documentos que revisé parecen indicar que ella tuvo acceso a información que tú nunca tuviste». José Luis sintió cómo la rabia y la desesperación se mezclaban en su interior. ¿Cómo era posible que la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años hubiera mantenido un secreto tan devastador? ¿Estás sugiriendo que Vanessa estuvo involucrada en la desaparición de Camila?, preguntó, su voz apenas un susurro. Francisco lo miró con seriedad. «No puedo decir eso con certeza, pero hay muchas cosas que no cuadran. Mi instinto me dice que hay algo grande aquí, algo que Vanessa no te ha contado. Si ella sabía algo sobre Camila, lo ocultó por razones que solo ella conoce». José Luis se reclinó en la silla, sintiendo el peso de las revelaciones caer sobre él. La idea de que Vanessa hubiera estado involucrada de alguna manera en la desaparición de su hija lo llenaba de una angustia insoportable. ¿Cómo había sido tan ciego todo este tiempo? «Voy a hablar con ella», dijo finalmente, con determinación en su voz. «Necesito confrontarla y obtener la verdad de una vez por todas». Francisco asintió, pero antes de que José Luis se marchara, le hizo una última advertencia. «Hazlo con cuidado, José Luis. Si Vanessa está involucrada, no sabemos hasta qué punto.
Podría ser peligroso si se siente acorralada. José Luis asintió, aunque la furia que sentía en ese momento hacía que cualquier precaución pareciera irrelevante. Salió de la oficina de Francisco con el corazón latiendo con fuerza. Estaba decidido a obtener respuestas esa misma noche. Al llegar a casa, encontró a Vanessa en el salón, como de costumbre, hojeando una revista de moda y bebiendo una copa de vino. La escena, que en otro momento habría parecido normal, ahora le resultaba extrañamente irritante. Vanessa, siempre tan perfecta, tan calculada. ¿Cómo había pasado tantos años engañándolo sin que él lo notara? «Necesito hablar contigo», dijo José Luis, entrando en la sala con una frialdad que Vanessa notó de inmediato. Ella lo miró con una ceja levantada, dejando la revista a un lado. «¿Qué ocurre, José Luis? ¿Por qué tan serio?» Él se acercó lentamente, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada paso. «Quiero que me digas la verdad, Vanessa. Todo». Vanessa parpadeó, claramente desconcertada por la súbita acusación. «¿De qué estás hablando? ¿Qué verdad?» José Luis no dudó. «Sobre Camila, sobre lo que realmente sucedió cuando desapareció. Quiero saberlo todo». La expresión de Vanessa cambió en un instante. El nerviosismo apareció en sus ojos y su postura relajada se tensó. Trató de reírse, como si la pregunta fuera absurda, pero su voz temblaba ligeramente. «¿Por qué me preguntas eso ahora? Ya hemos hablado de esto muchas veces. Sabes que fue un accidente, que nadie...» «No mientas», la interrumpió José Luis, su voz dura y firme. «Sé que me has ocultado algo. Sé que estuviste en contacto con la gente que manejó la adopción de Camila. ¿Qué es lo que no me has contado? ¿Qué hiciste, Vanessa?» Vanessa se quedó en silencio, incapaz de sostenerle la mirada. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se enfrentaban en una batalla silenciosa. Finalmente, después de lo que parecieron minutos interminables, Vanessa suspiró y bajó la mirada. «No quise que te enteraras así», murmuró, su voz apenas un susurro. El corazón de José Luis se detuvo por un instante. La confirmación que tanto temía estaba a punto de salir de los labios de su esposa. «¿Qué hiciste, Vanessa?», preguntó con un nudo en la garganta. Vanessa levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas falsas. «Todo lo hice por ti, para protegerte, para que no tuvieras que preocuparte por ella, para que pudiéramos seguir adelante». José Luis la miró con incredulidad, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La confesión de Vanessa cayó como una bomba en la mente de José Luis. Su esposa, aquella mujer con la que había compartido tantos años de su vida, acababa de admitir, de forma vaga pero inequívoca, que había tenido algo que ver con la desaparición de Camila. La furia lo consumía, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que perder el control solo haría que Vanessa se cerrara más. «¿Qué fue exactamente lo que hiciste, Vanessa?», preguntó, su voz temblando de contención. Vanessa, visiblemente nerviosa, se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. Su rostro, que normalmente era tan impenetrable, ahora mostraba una mezcla de miedo y culpa. José Luis nunca la había visto así. «No es tan simple», empezó, evitando mirarlo a los ojos. «Lo hice por ti, José Luis. Quería que tuviéramos una vida tranquila, sin sombras del pasado. Después de todo lo que pasó con María, con Camila, no podía soportar la idea de perderte». «¿Perderme?», José Luis la interrumpió incrédulo. «¿Qué diablos significa eso? ¿Qué hiciste?». Vanessa se detuvo, apretando los puños a los costados. Su voz bajó a un susurro. «Sabía que nunca ibas a superarlo, que nunca ibas a olvidarla. Camila siempre sería tu prioridad, incluso más que yo. Así que...». José Luis se acercó a ella, el corazón martilleándole en el pecho. «Así que... ¿qué? ¿Qué hiciste, Vanessa?». Finalmente, Vanessa se dio la vuelta para enfrentarlo, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y desesperación.
Hice que la llevaran lejos, para que no estorbara, para que pudiéramos seguir adelante, para que fueras feliz conmigo. No sabía que las cosas se saldrían de control, gritó, sus palabras saliendo atropelladamente. José Luis sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo encajaba ahora. La adopción, los registros manipulados, la frialdad con la que Vanessa siempre había tratado el tema de Camila. Había sido ella, todo este tiempo. La mujer a la que le había confiado su vida, su dolor, había sido la misma que había orquestado el mayor sufrimiento de su vida. Tú... empezó, pero las palabras no le salían. Sentía el peso de la traición apretándole el pecho. Tú enviaste a mi hija lejos, gritó finalmente, con una rabia que había contenido durante demasiado tiempo. Vanessa dio un paso atrás, asustada por la intensidad de su reacción. José Luis, no lo entiendes. Lo hice por nosotros. No podía competir con el fantasma de tu pasado. Necesitábamos empezar de nuevo, sin ella. Ella era mi hija, vociferó José Luis, con los ojos llenos de lágrimas de ira y dolor. Mi hija, Vanessa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle eso a ella? Vanessa no respondió. Parecía perdida, atrapada en su propio mundo de justificaciones retorcidas. José Luis sintió una mezcla de repulsión y pena. Había pasado tantos años creyendo que conocía a la mujer que tenía a su lado, pero ahora se daba cuenta de que ella nunca había sido la persona que él pensaba. ¿Dónde está?, preguntó, su voz quebrada. ¿Dónde está Camila? Vanessa lo miró, sorprendida por la pregunta. No lo sé, admitió, su voz quebrada por el miedo. La entregué a una agencia. Se suponía que la iban a llevar lejos, a otro país. No sé qué pasó después. Perdí el contacto con ellos. José Luis sintió una punzada de desesperación. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había descubierto, todavía no tenía todas las respuestas. Pero ahora, al menos, sabía que Vanessa había sido la causa de su sufrimiento. «Vas a decirme todo lo que sabes», dijo, con una calma inquietante, «y luego te vas a marchar de esta casa. Esta vez no habrá segundas oportunidades, Vanessa». Vanessa lo miró con los ojos desorbitados. «¿Me vas a echar? ¿Después de todo lo que hice por ti?» José Luis soltó una risa amarga. «¿Después de todo lo que hiciste? Sí, Vanessa, te voy a echar. Y si no cooperas, te aseguro que terminarás en la cárcel». Vanessa intentó protestar, pero José Luis no quiso escuchar más. La había escuchado mentirle durante años, y ahora no tenía la menor intención de permitirle seguir manipulándolo. La decisión estaba tomada. Se daría por vencido en cuanto a Vanessa, pero no con respecto a Camila. Ella seguía ahí afuera, y ahora estaba más decidido que nunca a encontrarla. «Quiero toda la información de la agencia con la que trataste», dijo José Luis, recuperando su compostura mientras miraba a Vanessa con frialdad. «Y si descubro que me has mentido otra vez, te aseguro que lo pagarás caro». Vanessa, derrotada, asintió en silencio. Sabía que había perdido, no solo a José Luis, sino también la vida que había construido junto a él. Todo lo que había hecho para mantenerlo a su lado había sido en vano, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. José Luis, por otro lado, sentía una nueva determinación. Había perdido a su hija por culpa de la mujer en la que había confiado ciegamente, pero ahora sabía la verdad, y no iba a detenerse hasta que encontrara a Camila y la trajera de vuelta a su vida. Esa misma noche, después de que Vanessa le entregara la información de la agencia, José Luis hizo una llamada a Francisco. Sabía que la búsqueda no sería fácil, pero al menos ahora tenía un camino a seguir. Un camino que, aunque lleno de dolor y traiciones, lo llevaría finalmente a recuperar a su hija. «Francisco, tengo lo que necesitamos. Es hora de rastrear a esa agencia y descubrir qué pasó con Camila. No me importa cuánto tiempo ni cuántos recursos tengamos que usar, pero voy a encontrarla». Francisco, siempre confiable, respondió con calma. «Haremos todo lo posible, José Luis. No te preocupes, encontraremos a tu hija». José Luis colgó el teléfono y se quedó en su despacho.
mirando las fotos de Camila cuando era niña. Aún no podía creer que Vanessa hubiera sido capaz de hacer algo tan monstruoso, pero ahora lo único que importaba era encontrar a su hija. Mientras observaba la foto, una nueva esperanza comenzó a crecer en su interior. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en años, sentía que estaba un paso más cerca de traer a Camila de vuelta a su vida. Después de la confrontación con Vanessa, José Luis se sintió abrumado por una mezcla de rabia, tristeza y, sobre todo, traición. Todo lo que había construido en su vida, todas las certezas en las que había confiado durante años, ahora parecían haberse desmoronado en cuestión de minutos. Vanessa había revelado su verdad, pero eso no le devolvía a Camila. La información que le había dado era solo el principio de una nueva búsqueda que, esperaba, lo llevaría a su hija. La mañana siguiente, José Luis se dirigió a la oficina de Francisco con los documentos que Vanessa le había entregado. Sabía que la búsqueda sería larga y complicada, pero no podía permitirse perder más tiempo. «Francisco, aquí tienes lo que Vanessa me dio», dijo José Luis al entrar, extendiendo los papeles al detective. «Se supone que estos documentos pertenecen a la agencia que manejó la adopción de Camila. Quiero que investigues cada detalle, que sigas cada pista. Necesito saber qué pasó con mi hija después de que la enviaron lejos». Francisco asintió, tomando los papeles con seriedad. Sabía que este era un caso personal para José Luis, uno que no podía permitirse fallar. «Empezaré de inmediato. No será fácil, pero confía en mí. Encontraremos algo». José Luis agradeció el apoyo de su viejo amigo y salió de la oficina con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que las respuestas no llegarían de inmediato, pero al menos ahora tenía una dirección clara. El simple hecho de saber que estaba un paso más cerca de descubrir la verdad le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mientras esperaba los resultados de la investigación, José Luis se sumió en sus recuerdos. Las imágenes de Camila cuando era niña volvían constantemente a su mente. Recordaba cómo solía correr por el jardín, su risa alegre resonando por toda la casa. Recordaba cómo, después de la muerte de María, Camila había sido su único consuelo, la única razón por la que había seguido adelante. Pero ahora, la revelación de que Vanessa había sido la causante de su desaparición lo destrozaba por dentro. Había compartido su vida con una mujer que no solo le había mentido, sino que había robado los años más valiosos de su vida, los años que debería haber pasado con su hija. Durante esos días de espera, la mansión se sintió más vacía que nunca. Vanessa se había marchado de la casa, como José Luis había exigido, y aunque él sabía que era lo correcto, no podía evitar sentir un extraño vacío. No era que la extrañara, lo que extrañaba era la idea de lo que había creído que su vida sería, una idea que ahora sabía que nunca había sido real. Finalmente, después de días de silencio, Francisco lo llamó. «José Luis, encontré algo. Debes venir a mi oficina cuanto antes». El corazón de José Luis latía con fuerza mientras conducía hacia la oficina del detective. Sabía que esta llamada significaba que había descubierto algo importante, algo que lo acercaba más a la verdad. Al llegar, Francisco lo recibió con una expresión seria, pero con un brillo de satisfacción en sus ojos. «He rastreado la agencia de adopción», dijo Francisco mientras extendía unos papeles sobre la mesa. «Es una agencia pequeña, sin muchos registros. De hecho, parece que ha estado involucrada en algunas actividades turbias. No es una agencia legítima, al menos no en su totalidad. Alguien pagó una suma considerable para que ocultaran ciertos detalles sobre la adopción de Camila». José Luis frunció el ceño, sintiendo una nueva oleada de rabia. ¿Alguien pagó para ocultarla? ¿Quién lo hizo? Francisco lo miró, su rostro lleno de cautela. «No puedo decir con certeza quién pagó, pero la suma fue grande, lo suficiente para que nadie hiciera preguntas. Según lo que he encontrado, Camila fue entregada a una familia adoptiva fuera de la ciudad, como ya sabíamos. Pero lo extraño es que, poco después, esa familia murió en un accidente. Camila quedó bajo la custodia de unos parientes lejanos, que tampoco sobrevivieron mucho tiempo».
José Luis sintió cómo el miedo y la desesperación se arremolinaban en su interior. Todo parecía demasiado confuso, demasiado retorcido. ¿Cómo era posible que tantas personas relacionadas con la vida de su hija hubieran muerto en tan poco tiempo? ¿Qué significa eso?, preguntó, tratando de comprender el alcance de lo que Francisco le estaba diciendo. Significa que Camila quedó completamente sola, respondió Francisco con la voz grave. Fue llevada a un orfanato poco después, y fue allí donde finalmente fue adoptada por otra familia. Esa es la parte que encaja con lo que ella misma te dijo sobre haber sido adoptada. La cuestión es que alguien se aseguró de que nadie la buscara ni la reclamara en todo ese tiempo. José Luis sintió una oleada de angustia. La vida de su hija había sido marcada por tragedias que él ni siquiera había imaginado. La pequeña niña que había desaparecido había sido lanzada a un mundo lleno de dificultades, sin que él hubiera estado allí para protegerla. ¿Dónde está ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Francisco miró los papeles y luego alzó la vista. Camila trabaja en esa joyería donde la encontraste. Lo que quiero decir es que, después de todo, ha construido una vida, pero sin saber nunca quién es realmente. Ella no recuerda nada de su pasado antes del orfanato. José Luis sintió un nudo en la garganta. Sabía que ahora no había vuelta atrás. Tenía que decirle a Camila quién era, revelarle la verdad sobre su pasado. Pero al mismo tiempo, temía cómo reaccionaría, cómo le explicaría todo lo que había pasado. ¿Cómo le diría que su vida había sido marcada por las decisiones egoístas de Vanessa? Francisco, como si leyera sus pensamientos, le puso una mano en el hombro. Esto no será fácil, José Luis, pero es necesario. Camila merece saber la verdad, y tú mereces recuperar a tu hija. José Luis asintió, aunque su mente seguía llena de incertidumbre. Sabía que tenía que hacer lo correcto, pero el miedo a lo que Camila podría pensar o sentir lo consumía. Sin embargo, no podía permitir que ese miedo lo detuviera. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Esa misma noche, mientras observaba el collar que había visto en el cuello de Camila, José Luis tomó una decisión. Al día siguiente iría a la joyería, hablaría con su hija y le revelaría todo. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía devolverles la paz a ambos. A la mañana siguiente, José Luis despertó más temprano de lo habitual. El sueño había sido esquivo durante la noche. Su mente no dejaba de repasar una y otra vez el momento en que enfrentaría a Camila con la verdad. Sabía que era lo correcto, que su hija merecía saber quién era realmente, pero el miedo a su reacción lo paralizaba. ¿Cómo reaccionaría al saber que toda su vida había sido un cúmulo de mentiras y tragedias? Se preparó lentamente, tratando de controlar la ansiedad que lo consumía. Al salir de la mansión, una sensación de vacío lo acompañó. Vanessa ya no estaba, y aunque eso había sido una liberación, también significaba que todo lo que había conocido en los últimos años estaba cambiando. Sin embargo, ese cambio era necesario. Había perdido demasiado tiempo buscando respuestas, y ahora que las tenía, no podía darse el lujo de perder más. Condujo hasta la joyería, repasando en su mente lo que iba a decirle a Camila. ¿Cómo le contaría que él era su padre? ¿Cómo podría explicarle lo que Vanessa había hecho sin que la verdad la devastara? Cada pregunta que surgía lo llenaba de incertidumbre, pero al mismo tiempo sabía que ya no podía volver atrás. Al llegar, estacionó frente a la tienda y se quedó en el coche unos minutos, observando la entrada. Vio a Camila detrás del mostrador, sonriendo a los clientes que entraban y salían, ajena a la tormenta de emociones que él estaba a punto de desatar en su vida. Respiró hondo, se bajó del coche y caminó hacia la puerta. El sonido de la campanita al abrir la puerta lo sacó de su ensimismamiento, y Camila levantó la vista, reconociéndolo de inmediato. «Señor Ramírez», dijo con una sonrisa educada. «Qué sorpresa verlo nuevamente por aquí. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» José Luis intentó devolverle la sonrisa, pero el peso de lo que estaba a punto de decirle le hizo difícil mantener la compostura. Caminó hacia el mostrador y antes de que ella pudiera continuar con su formalidad habitual, le habló con seriedad. «Camila, necesito hablar contigo.
Es algo importante, dijo, su voz más baja y tensa de lo que pretendía. La joven frunció el ceño, claramente sorprendida por el tono de José Luis. Dejó de atender a los clientes y se acercó a él, señalando una pequeña sala al fondo de la tienda. Por supuesto, podemos hablar en privado si lo prefiere. José Luis asintió, siguiéndola hasta la sala, donde se sentaron en 2 sillas enfrentadas. Camila lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. No sabía qué esperar de esa conversación, pero claramente algo no andaba bien. ¿De qué se trata, señor Ramírez?, preguntó tratando de sonar tranquila. José Luis sintió un nudo en la garganta. Durante tanto tiempo había imaginado este momento, y ahora que finalmente estaba frente a ella, no sabía por dónde empezar. Sus manos temblaban levemente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Camila, lo que voy a decirte es algo que cambiará tu vida, pero es importante que sepas que no estoy aquí para lastimarte, sino para decirte la verdad, dijo, intentando controlar su voz. Camila lo miraba fijamente, sin comprender del todo. ¿La verdad? No entiendo. José Luis hizo una pausa antes de continuar. Sabía que debía ser directo, pero al mismo tiempo, delicado. Camila, hay algo que nunca te han contado. Tú no eres quien crees que eres. La joven frunció el ceño aún más, claramente desconcertada. ¿Qué está diciendo? José Luis respiró hondo y finalmente soltó lo que había estado guardando durante años. Yo soy tu padre, Camila. Tú eres mi hija, la niña que desapareció hace 18 años. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Camila lo miró, sus ojos llenos de confusión y desconcierto, como si lo que acababa de escuchar no tuviera sentido. Se quedó inmóvil, como si su mente estuviera luchando por procesar la información. ¿Qué?, preguntó en voz baja, sin poder creer lo que acababa de oír. Tú eres mi hija, repitió José Luis, su voz temblando. Te llamabas Camila antes de que desaparecieras. Yo he estado buscándote durante todos estos años, y ahora sé que eres tú. Camila se levantó de su silla, alejándose de él como si intentara distanciarse de lo que acababa de escuchar. Eso no puede ser cierto. No. Mis padres me adoptaron cuando era pequeña. Yo no. Te adoptaron porque alguien te alejó de mí, la interrumpió José Luis, con los ojos llenos de dolor. No tienes idea de cuánto he sufrido desde que desapareciste. He pasado años sin saber si estabas viva o muerta, y ahora, finalmente, te encontré. Camila lo miraba con incredulidad, sus manos temblando. No, mis padres adoptivos me dijeron que no había registros de mis padres biológicos. ¿Cómo puedes estar seguro de que soy yo? José Luis sacó el collar de su bolsillo, el mismo que había visto en su cuello cuando la encontró en la joyería por primera vez. Lo sostuvo en el aire, frente a ella. Este collar te lo di poco antes de que desaparecieras. Lo hice mandar a hacer especialmente para ti. Es el mismo que llevabas puesto el día que entraste en esta tienda. Camila se quedó inmóvil, mirando el collar. Su respiración se volvió pesada, como si una parte de ella reconociera la verdad, pero se negara a aceptarla. Yo no recuerdo nada de eso, susurró, con lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. No puede ser cierto. José Luis se acercó a ella lentamente, con el corazón en la mano. Sabía que este era un momento devastador para ambos, pero también era el momento en que finalmente se reencontraban. Camila, sé que esto es difícil de aceptar, sé que es mucho para procesar, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Quiero que sepas la verdad, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Camila, mientras la verdad comenzaba a calar en su interior. La vida que había conocido hasta ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. Todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre su familia, estaba siendo puesto en duda. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, Camila habló con la voz quebrada por la emoción. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Por qué me alejaron de ti? José Luis bajó la mirada,
sabiendo que la parte más dolorosa de la verdad aún no había sido revelada. Fue Vanessa, mi esposa. Ella hizo que te llevaran lejos porque pensaba que nunca podría tener mi amor mientras estuvieras cerca. Lo hizo por egoísmo, por miedo, y yo fui lo suficientemente ciego como para no darme cuenta de lo que estaba pasando. Camila se quedó en silencio, procesando la traición de alguien que ni siquiera conocía. Pero aunque la verdad era dura y dolorosa, también era liberadora. Finalmente, después de tantos años, sabía quién era realmente, y a pesar de todo el dolor, estaba frente a su verdadero padre. José Luis se acercó a ella, sin saber si debía abrazarla o dejarla sola con sus pensamientos. Pero, sorprendentemente, fue Camila quien dio el primer paso. Con lágrimas en los ojos, se acercó a él y lo abrazó, un abrazo que sellaba el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. «Papá», susurró ella, con la voz rota pero llena de esperanza. José Luis la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Después de tantos años de sufrimiento y búsqueda, finalmente la había encontrado. El reencuentro con Camila había sido un momento tan emotivo como desgarrador para José Luis. Después de años de búsqueda, finalmente tenía a su hija de vuelta en su vida, pero sabía que no todo estaba resuelto. El peso de la traición de Vanessa aún lo aplastaba, y la verdad sobre lo que había hecho no podía quedar impune. José Luis sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de las acciones de su esposa, por el bien de Camila y por su propia paz mental. Días después del encuentro con su hija, mientras José Luis y Camila comenzaban a reconstruir lentamente su relación, llegó una llamada que lo hizo retomar su misión de justicia. Era Francisco, el detective, quien traía nuevas noticias sobre Vanessa. «José Luis, encontré algo más sobre Vanessa», dijo Francisco con tono grave. «La información que ella te dio sobre la agencia de adopción fue solo la punta del iceberg. Hay más cosas que están saliendo a la luz, y creo que deberías saberlo antes de que sea demasiado tarde». José Luis apretó los dientes, sintiendo la furia volver a encenderse en su interior. Sabía que Vanessa había manipulado todo a su favor durante años, pero no estaba preparado para lo que Francisco estaba a punto de revelar. «¿Qué has encontrado?», preguntó con impaciencia. «Vanessa no solo organizó la desaparición de Camila», continuó Francisco. «También ha estado desviando dinero de tus cuentas durante años. Ha estado financiando sus propios proyectos y haciendo inversiones a espaldas tuyas. Está claro que no solo te manipuló emocionalmente, sino también financieramente». El corazón de José Luis latió con fuerza. La traición de Vanessa no tenía límites. No solo había destruido su vida al apartarlo de su hija, sino que también había estado robándole, minando la confianza que él había depositado en ella. «No puedo creerlo», susurró José Luis, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. «Sé que esto es mucho para digerir, pero necesitas actuar rápido. Ya presenté un informe a las autoridades y tengo todo lo necesario para que Vanessa enfrente cargos. Si no haces algo ahora, puede que ella intente escapar», advirtió Francisco con tono urgente. José Luis asintió, aún tratando de procesar todo. Sabía que Francisco tenía razón. Vanessa, con su astucia, no se quedaría de brazos cruzados esperando a ser confrontada. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Horas más tarde, José Luis llegó a la mansión, que ahora se sentía vacía y desprovista de vida. Sabía que Vanessa estaba allí, refugiada en una de las habitaciones, probablemente ignorando el desastre que había provocado en sus vidas. Subió las escaleras con pasos firmes, decidido a poner fin a esa farsa de una vez por todas. Cuando abrió la puerta del dormitorio, encontró a Vanessa, sentada en la cama, mirando por la ventana. Ella lo escuchó entrar, pero no se volteó de inmediato. Solo cuando sintió la intensidad de su mirada, giró el rostro con una expresión que oscilaba entre el desafío y el miedo. «José Luis», empezó a decir con su voz más suave, «¿podemos hablar?» «No hay nada más que hablar, Vanessa», dijo él, su tono frío y distante. «Sé todo lo que has estado haciendo. No solo lo que le hiciste a Camila, sino también cómo has estado robándome todo este tiempo».
Vanessa se quedó en silencio, su rostro pálido. Sabía que había sido descubierta. No fue lo que piensas. Todo lo hice por nosotros. Comenzó a balbucear, buscando excusas. No te atrevas a decir que fue por nosotros, gritó José Luis, perdiendo la compostura. ¿Por nosotros? ¿A quién crees que estás engañando, Vanessa? Robaste mi dinero. Te llevaste a mi hija y destruiste nuestras vidas por tu propio egoísmo. Vanessa trató de levantarse y acercarse a él, pero José Luis retrocedió, sin permitirle acercarse más. Vanessa, todo ha terminado. He presentado pruebas a las autoridades. Vendrán por ti. No tienes a dónde ir. Los ojos de Vanessa se abrieron con terror. El pánico era palpable en su rostro. No puedes hacerme esto, José Luis. No puedes. Por favor, suplicó, tratando de acercarse de nuevo. Ya lo hice, respondió él, su voz baja pero firme. Y no es por venganza, es por justicia. Te di años de mi vida, confié en ti, y tú me traicionaste de la peor manera posible. Mereces pagar por lo que hiciste. Vanessa, al ver que ya no había escapatoria, dejó caer la máscara. Su expresión cambió de súplica a desafío. Si caigo, tú también sufrirás, dijo con frialdad. Tal vez pienses que esto te traerá paz, pero todo lo que vas a conseguir es más caos. ¿Crees que Camila te perdonará por no haberla encontrado antes? ¿Crees que todo esto se resolverá mágicamente solo porque yo desaparezca? José Luis la miró con calma, sorprendido de que aún intentara manipularlo. Pero esta vez, su control sobre él había terminado. Camila ya sabe la verdad, dijo, sintiendo una leve satisfacción. Y lo que importa ahora es que estemos juntos, que podamos sanar después de todo lo que tú nos hiciste. Así que, no, Vanessa, no tienes más poder sobre mí, ni sobre mi hija. En ese momento, el sonido de una sirena a lo lejos se hizo audible. Vanessa miró por la ventana y supo que el tiempo había terminado. Las autoridades estaban llegando, y con ellas, su destino. «Adiós, Vanessa», dijo José Luis con voz firme, dándole la espalda y saliendo del cuarto. Las sirenas se hicieron más fuertes, y Vanessa, derrotada, no intentó resistir cuando las autoridades la llevaron. José Luis la vio salir de la casa esposada, su rostro completamente vacío de emoción. Lo que una vez había sido una vida llena de engaños y manipulaciones ahora se desmoronaba ante sus ojos. Con Vanessa fuera de sus vidas, José Luis sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el dolor de la traición tardaría en sanar, pero lo más importante era que ahora tenía a Camila a su lado. Podrían comenzar de nuevo, sin las sombras del pasado. De pie en la puerta de la mansión, observó cómo el coche de la policía se alejaba con Vanessa. Finalmente, el capítulo más oscuro de su vida había terminado. Después de que Vanessa fuera llevada por las autoridades, el ambiente en la mansión cambió por completo. Aunque el dolor por la traición seguía fresco, José Luis sintió que un peso inmenso había sido levantado de sus hombros. Ahora, con Vanessa fuera de su vida, podía concentrarse en lo que realmente importaba, reconstruir la relación con su hija Camila. Los días que siguieron fueron difíciles. José Luis y Camila pasaron mucho tiempo juntos, hablando sobre el pasado y sobre lo que les deparaba el futuro. Aunque la revelación de que Vanessa había estado detrás de todo fue devastadora, Camila intentaba procesar lo sucedido y, poco a poco, abrirse a la idea de que, después de tanto tiempo, su padre estaba a su lado. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en la sala de la mansión, Camila rompió el silencio. «Papá, he estado pensando mucho en todo esto, en lo que pasó con Vanessa. Y aunque sé que ella fue la responsable de todo lo que me ocurrió, no puedo evitar sentirme confusa». José Luis la miró con atención. Sabía que Camila aún estaba luchando por entender cómo una persona a la que nunca conoció había influido tanto en su vida. «Es normal que te sientas así, hija. Has vivido toda tu vida sin saber lo que realmente pasó, y ahora, con toda esta verdad saliendo a la luz, es difícil procesarlo», dijo José Luis, con una voz tranquila pero llena de empatía.
Camila asintió, con la mirada fija en el suelo. Pero lo que me cuesta entender es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué alguien haría algo así? No entiendo cómo alguien podría ser tan cruel. José Luis suspiró profundamente. Él mismo había pasado días y noches tratando de entender las motivaciones de Vanessa, pero finalmente se dio cuenta de que algunas cosas simplemente no podían explicarse de manera lógica. A veces, las personas hacen cosas terribles por miedo o por inseguridad. Vanessa tenía miedo de perderme, y en su mente, la única forma de mantenerme era alejándote. Pero eso no justifica lo que hizo, lo que te hizo a ti y lo que nos hizo a ambos, respondió con sinceridad. Camila levantó la mirada hacia su padre, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. No quiero que lo que ella hizo siga controlando nuestras vidas. Ya hemos perdido demasiados años por su culpa. Quiero seguir adelante contigo. Las palabras de Camila conmovieron profundamente a José Luis. Durante tanto tiempo, había temido que su hija nunca lo aceptara, que lo culpara por todo lo que había pasado. Pero ahora, al escuchar esas palabras de ella, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, podrían sanar juntos. Eso es lo que más quiero, hija, dijo, tomando su mano. Seguir adelante, juntos, dejar atrás todo el dolor y construir algo nuevo. Camila sonrió levemente, aunque aún había sombras en su mirada. Sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Había pasado demasiado tiempo sin una familia, y ahora que finalmente había encontrado a su padre, no quería perder más tiempo. Los días siguientes fueron de cambios. José Luis decidió vender la mansión en la que había vivido tantos años, un lugar que ahora estaba lleno de recuerdos dolorosos. La casa, que una vez había sido el escenario de sus peores pesadillas, ya no tenía sentido para él. Quería empezar de nuevo, en otro lugar, lejos de las sombras de Vanessa y del pasado. Camila, por su parte, decidió dejar su trabajo en la joyería. Aunque había sido su refugio durante años, ahora sentía que ese lugar representaba una vida construida sobre mentiras y secretos. Con el apoyo de su padre, comenzó a explorar nuevas oportunidades, algo que le permitiera redescubrirse a sí misma, libre de las cadenas del pasado. Una tarde, mientras ambos empacaban algunas de las últimas pertenencias de la casa, Camila encontró una caja antigua en uno de los armarios. Al abrirla, descubrió una serie de fotografías de su infancia, algunas de las cuales nunca había visto antes. Entre ellas, había una que la conmovió profundamente. Era una foto de ella, de niña, en el jardín de la mansión, jugando con una pelota. Al fondo, se podía ver a José Luis observándola con una sonrisa orgullosa en el rostro. «Mira esto», dijo Camila, entregándole la foto a su padre. José Luis la tomó en sus manos y se quedó en silencio por un momento, observando la imagen. «Recuerdo ese día. Eras tan feliz», dijo con la voz llena de nostalgia. «Pensaba que todo estaría bien, que siempre estaríamos juntos». Camila lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión profunda con su padre. A pesar de todo lo que habían pasado, esa imagen representaba el amor que siempre había existido entre ellos, un amor que había sobrevivido a las peores pruebas. «Todavía podemos estar juntos, papá», dijo ella con firmeza. «Todavía tenemos tiempo». José Luis la abrazó, permitiéndose finalmente sentir el alivio que tanto había necesitado. Habían perdido mucho, sí, pero todavía tenían algo más importante: el futuro. Y esa oportunidad de seguir adelante juntos era todo lo que realmente importaba ahora. A medida que los días pasaban, José Luis y Camila comenzaron a construir una nueva vida. Dejaron atrás la mansión y se mudaron a una casa más pequeña y acogedora, un lugar que sentían más como un verdadero hogar. Camila, con el apoyo de su padre, decidió estudiar diseño de joyas, combinando su amor por las piezas elegantes con su deseo de comenzar una nueva carrera. Aunque el proceso de sanación no fue fácil, padre e hija encontraron consuelo en su mutua compañía.
Cada día que pasaba, las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar y las sombras que Vanessa había dejado en sus vidas se desvanecían lentamente. José Luis sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido, pero también sabía que la verdadera fortaleza residía en seguir adelante. Y ahora, con Camila a su lado, sentía que finalmente tenía una segunda oportunidad de ser feliz. El tiempo había pasado, y con él, las heridas que tanto habían marcado la vida de José Luis y Camila comenzaban a sanar. Ya no vivían en la mansión que durante años había sido el centro de su sufrimiento. Ahora, en una casa más pequeña pero acogedora, ambos empezaban a encontrar paz, reconstruyendo sus vidas lejos de las sombras del pasado. José Luis, aunque seguía lidiando con el dolor de la traición de Vanessa, sentía que finalmente estaba cerrando ese capítulo oscuro de su vida. Lo más importante para él era que Camila, su hija, estaba de vuelta, y cada día que pasaban juntos fortalecía el vínculo que habían perdido durante tanto tiempo. A veces, cuando la veía trabajando en sus bocetos de diseño de joyas, se detenía a admirarla, sabiendo que, a pesar de todo, ella había encontrado un propósito y una dirección en su vida. Un día, mientras desayunaban juntos, Camila rompió el silencio que había reinado durante la mañana. «Papá, he estado pensando en todo lo que ha pasado y en lo que quiero para mi futuro». José Luis, que sorbía su café, levantó la vista con interés. «¿Y qué es lo que quieres, hija?». Camila tomó un momento antes de responder, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «He decidido que quiero abrir mi propia tienda de joyas. Quiero hacer algo que sea mío, algo que represente este nuevo comienzo que estamos viviendo». La propuesta sorprendió a José Luis, pero al mismo tiempo lo llenó de orgullo. Camila había pasado por mucho, pero ahora estaba decidida a crear algo propio, algo que la definiera. «Me parece una idea maravillosa, Camila. Sabes que tienes todo mi apoyo», dijo José Luis con una sonrisa. «Gracias, papá. Sé que no será fácil, pero estoy lista para intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control sobre mi vida». José Luis sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Había pasado tanto tiempo temiendo que la relación con su hija no pudiera recuperarse, pero ahora veía cómo Camila se transformaba en una mujer fuerte y decidida, a pesar de todas las adversidades que había enfrentado. Unos meses después, Camila inauguró su tienda de joyas. La pequeña tienda, situada en una calle tranquila pero transitada, pronto comenzó a atraer clientes interesados en sus diseños únicos y llenos de creatividad. José Luis estaba a su lado en la apertura, y aunque no lo mostraba abiertamente, las lágrimas de orgullo y emoción brillaban en sus ojos. Ver a su hija triunfar en algo que ella misma había construido era un regalo que nunca pensó que recibiría. Esa noche, después de la exitosa inauguración, padre e hija se sentaron en la pequeña oficina de la tienda, agotados pero felices. Camila miró a su padre y por primera vez sintió que todo había valido la pena. «Papá, gracias por estar conmigo en todo esto. No sé qué habría hecho sin ti», dijo Camila con una sonrisa cansada pero sincera. José Luis la miró, conmovido por sus palabras. «No tienes que agradecerme nada, hija. Todo lo que quiero es que seas feliz, y ver cómo has salido adelante me hace sentir que hemos hecho lo correcto. Hemos dejado el pasado atrás, y ahora podemos disfrutar de lo que nos espera». Camila asintió, sintiendo que esas palabras eran ciertas. El pasado, con todas sus sombras y tragedias, ya no pesaba tanto sobre ella. Ahora tenía un futuro por el que luchar, y lo más importante, lo tenía a su padre a su lado. Sin embargo, aunque ambos sabían que no sería un camino fácil, también sabían que estaban juntos en esto. Camila había encontrado en su padre no solo un apoyo, sino un aliado, alguien que había estado dispuesto a hacer todo por recuperarla, incluso enfrentarse a los secretos más oscuros de su vida. A medida que pasaban los meses, la relación entre padre e hija se fortalecía cada vez más. Camila crecía como empresaria y su tienda se hacía cada vez más conocida en la ciudad. Pero lo más importante era que había recuperado algo que creía haber perdido para siempre: una familia.
Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano a su nueva casa, Camila tomó la mano de su padre. Era un gesto sencillo, pero que hablaba de todo lo que habían superado juntos. José Luis, mirando el horizonte, sintió una paz que no había experimentado en años. ¿Sabes algo, papá?, dijo Camila, rompiendo el silencio. ¿Qué, hija?, respondió él, volviendo su mirada hacia ella. A veces pienso en todo lo que hemos pasado, en todo lo que hemos perdido, y me doy cuenta de que, a pesar de todo, todavía tuvimos una segunda oportunidad, y esa oportunidad es lo que nos ha traído hasta aquí. José Luis la miró con una sonrisa suave. Es cierto, no pudimos recuperar el tiempo perdido, pero lo que tenemos ahora es lo que realmente importa. Camila sonrió, sintiendo que esas palabras resonaban en su corazón. A veces, las segundas oportunidades eran lo único que se necesitaba para encontrar la paz. Y aunque su pasado siempre sería una parte de ellos, ahora sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades. Padre e hija siguieron caminando, en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento. No necesitaban más palabras, estaban juntos, y eso era lo que realmente importaba.